Se sabe y se dice que los gatos tienen la capacidad de estar en ambas líneas, entre la vida y la muerte, y si pueden cruzar al inframundo, esto querría decir que ven y sienten las almas perdidas de los muertos, así como cualquier energía no venida de este plano. También son capaces de absorber las malas vibras, limpiando nuestro entorno de energías negativas. En su extraño auge, aman a todo aquel que de alguna manera han quedado fuera de la realidad al perder la cordura, a un psicópata o los enfermos mentales, por decir unos ejemplos. En los tiempos de la Inquisición, muchos fueron sacrificados en hogueras, al igual que las brujas. Se creía que eran utilizados por sus ritos, pensando que estaban relacionados con el diablo. Incluso aún en esta época, muchos los usan para hacer mal a alguien. Mi historia comienza con una gata de nombre Campanita. La menina había corrido con suerte al ser adoptada por una buena familia. Era querida y consentida, no le faltaba cariño, techo ni comida. Pero un día creció y con el tiempo quedó preñada. Meses después, Campanita parió 4 hermosos meninos, entre ellos uno muy negro, tan negro como la misma noche. Sin embargo, la casa donde vivía Campanita era muy pequeña, por lo que no podían tenerlos, y su familia humana decidieron donarlos. Poco a poco se fueron yendo, y el negro fue adoptado por una familia que muy poco le gustaban los animales, sobre todo al hombre. Solamente lo habían hecho por su hija. Estaba enferma de cáncer y les había pedido un gato. El padre de la niña no toleraba a los gatos. Cuando estaba con ella, muy a su pesar lo acariciaba, pero cuando se encontraba a solas con él, lo golpeaba y lo corría, cosa que su hijita ignoraba. El menino trataba de defenderse con sus frágiles garras, pero ¿qué podía hacer un gato ante una fuerza muy superior a la de él? Sin embargo, eso no era todo, porque el tipo trataba mal a todo mundo, incluyendo a su esposa. Nadie lo sabía, pero también era el causante de la enfermedad de su hija. Le había dado un mal golpe, luego resultó con cáncer en su cabeza. Un día la niña murió, entonces ya no hubo consideraciones para el gato. Ahora todo el tiempo le pegaba, no le daba de comer y lo echaba a la calle, sin importarle que hiciera frío o cayeran vendavales. El negro gato, ante tal rechazo, un día decidió irse. Cualquier callejón sería mejor hogar que donde vivía. Vagó sin rumbo y a pesar de la fuerte tormenta que caía, sus pasos eran firmes, los rayos no lo intimidaban. Los maltratos sufridos habían hecho de él un gato fuerte. Así anduvo, rondando de aquí para allá en busca de algún lugar donde poder vivir. Comía migajas de los botes de basura que la gente desechaba en sus desperdicios, hasta que encontró un callejón tan oscuro como él y su propia suerte. Pero era mejor, la oscuridad lo ocultaría de la maldad que habitaba la humanidad, y ahí hizo su guarida. De día muy poco salía, lo hacía para buscar comida, y en la noche se refugiaba en el callejón. El gato no sabía que donde sea habitaba la maldad, y más en los callejones, siendo los lugares donde se suscitan más los crímenes. No obstante, pronto se dio cuenta cuando comenzó a ver asaltos, violaciones y muertes en ese callejón que había escogido para su hogar. Al ver tales atrocidades, su pequeña mente recordaba los maltratos de aquel mal hombre y su pequeño cuerpo temblaba de pánico. Cierta noche que 2 tipos estaban abusando de una muchacha,
El gato por su instinto se arrojó contra ellos, dándoles zarpazos. Era difícil saber si lo hacía por ayudarla o solo por su instinto animal, pero nada pudo hacer. Sus pequeñas garras no detuvieron a los maleantes. Uno de ellos le clavó un cuchillo y el gato cayó mal herido. Aquellos canallas terminaron su aberración. Luego se fueron dejando una dantesca escena. Los protagonistas eran la chica y el gato heridos de muerte. Esa fría noche en la madrugada parecía que todo estaba perdido para el menino, pero alguien no lo iba a permitir. Tenía planes para el gato, porque de repente un rayo en seco iluminó el callejón, del que apareció un hombre muy elegante. Parecía un catrín, llevaba un bastón y haciéndolo sonar en el suelo al caminar, se acercó al felino diciendo: «Vaya, qué criatura tan hermosa. ¿Por qué alguien habrá querido hacerle daño?» Al ver la triste mirada del gato, preguntó si quería hacer un trato con él. Le daría poder para que nadie lo lastimara y además podría castigar a los malos. Él recibiría sus almas para hacerlos que se arrepintieran en el infierno. El gato solamente emitió un débil maullido. No tenía fuerzas para más al estar convaleciente. Eso fue suficiente para el innombrable, tomándolo como un acepto. Volteó a ver a la chica que estaba agonizante y del cuerpo empezó a salir una especie de neblina. Era su alma. El diablo la había sacado para meterla en el gato. Era un espíritu con sed de venganza. De repente empezó a hacer mucho aire. El diablo puso su mano en la herida y ésta sanó totalmente. Luego, increíblemente, comenzó a crecer grotescamente hasta convertirse en un descomunal felino, en una fusión con un espíritu que ya era maligno. El oscuro le dijo que desde hoy nadie podría dañarlo y se llamaría Lucy. Ese era el nombre en vida de la mujer que yacía tirada asesinada, pero además su significado era Lucifer, el amo de las tinieblas. Que venía siendo ese catrín solamente estaba abreviado y ahora en un pacto lo había hecho poderoso. Después de sellar el tratado, desapareció entre risas escalofriantes. Lucy ahora podía pensar, ver y escuchar mejor y tenía una descomunal fuerza. Además podría convertirse en hombre gato cada vez que quisiera, incluso de día. Esa noche fue a la casa donde había vivido. Quería ajustarle las cuentas a aquel malnacido que le había dado mal trato. Llegó como un gato normal y su piel se le erizó cuando vio que estaba golpeando a su mujer. Estaba la ventana abierta y entró por ella. Luego caminó lento hasta ellos. Cuando el hombre lo miró, encorajinado porque había regresado, quiso patearlo. El gato saltó ágilmente esquivando el golpe, a la misma vez que se transformaba en bestia. La pareja no podía creer lo que veían. Lucy no esperó más y lo destrozó con zarpazos entre maullidos, descargando una furia que había retenido por mucho tiempo. Después se fue. La mujer solo miró que se alejaba temblando de miedo al escuchar una risa escalofriante. El diablo había recibido su primer alma. Regresó al callejón. Ahí nadie descubriría su identidad. Además, acecharía en la oscuridad a los malditos que usaban ese callejón para hacer sus felonías. Y ahí mismo daría cuenta de ellos. Su protector estaría complacido por ello. No se había olvidado de sus atacantes. Había terminado con uno y en la siguiente noche iría a buscarlos. Traía su aroma impregnado en la nariz
no le sería difícil encontrarlos. Al caer la noche, tuvo su transformación. Quería que lo vieran tal como era para causarles terror. Se deslizó por las calles oscuras. Sus movimientos felinos impedían hiciera ruido y siguiendo aquel aroma, llegó a un lugar de mala muerte donde se ocultaba todo tipo de criminales. Con su extraordinaria vista, buscó a sus atacantes y vio que dos tipos alardeaban sus hazañas, mostrando el cuchillo con el que lo habían atacado. Entonces los reconoció. Eran los parias que lo habían herido y ultrajado a la muchacha. Salió de la oscuridad emitiendo maullidos escalofriantes, sorprendiendo a todo mundo. Sus movimientos eran tan rápidos, casi imperceptibles para los presentes. Con una garra tomó al del cuchillo y con la otra le rasgó su rostro. Después cercenó su cuello. Al otro, de una mordida le quitó la vida. Los demás dispararon sus armas. Sin embargo, parecía que fallaban el tiro o simplemente las balas no le hacían daño. Con una agilidad increíble, acabó con todos los maleantes, destrozándolos con sus garras. Serían almas que castigaría el oscuro quien se hizo notar con un remolino de aire y su risa escalofriante. Lucy se transformó en el gatito negro. Quien lo viera en ese momento pensaría que era un menino inofensivo, sin imaginar que dentro habitaba una brutal bestia. Volvió al callejón, pero no lo hizo caminando. El innombrable con su gran poder lo llevó hasta su oscura guarida y ahí lo dejó, ronroneando, lamiendo sus patitas. Quizás limpiaba la sangre que aún traía impregnada en ellas, o tal vez lo hacía esperando a otro maleante. Pero el resto de la noche ya no sucedió nada. Entonces emitió un poderoso maullido, escuchándose en casi todo el pueblo. Nadie notó la muerte de los maleantes, solo era escoria menos para la sociedad. Únicamente recogieron los cuerpos, echándolos a la fosa común, dejando a la policía la intriga de quién fue el asesino. Los siguientes días y noches fueron sin novedad. Lucy no tuvo trabajo y por ende no le envió almas al oscuro. No obstante, pronto tendría actividad, puesto que la maldad no duerme. Solamente espera el momento para atacar con sus tentáculos. Esa noche, Lucy miró que un vagabundo entraba al callejón. Traía cartones en un carrito donde recolectaba lo que encontraba en la basura. Los tendió para hacer su cama. Ahí pasaría la noche. En eso, llegaron 3 más para quitarle su carro. El hombre se resistió y al hacerlo empezaron a golpearlo. Su intención era matarlo para que no los delatara. Pero de repente, un maullido los hizo voltear y se aterrorizaron de lo que vieron. Parado en sus patas traseras estaba la descomunal figura de Lucy, con sus garras listas para atacar. Uno de ellos sacó un puñal y agarrándolo por sorpresa, se lo clavó en el pecho. Los vagabundos pensaban que caería muerto, pero más se aterrorizaron cuando vieron aquel puñal salir por sí solo de su pecho, cerrándose la herida. El miedo los paralizó. Querían correr, pero no pudieron. Parecían tener sus pies de plomo. Entonces, sus garras dieron cuenta de ellos. Luego emitió su tenebroso maullido. El otro vagabundo temblaba asustado, mirando a aquel brutal ser, pensando que moriría también entre sus filosas garras. Pero, asombrado, vio que se convertía en gato, ronroneando al restregarle el cuerpo en su pie repetidas veces. Con ello, se dio cuenta que no era malo, solamente hacía justicia, eliminando a gente malvada. Ahora mismo lo había hecho con quienes querían matarlo.
Mirando que no le haría daño, decidió adoptarlo. Ya no estarían solos y se fueron a buscar otro callejón, mientras una risa escalofriante se escuchaba cuando se alejaban.